Mis padres me echaron de casa hace 6 años para complacer a mi hermana, porque no quería ver mi cara, la hacía sentir incómoda todos los días. Ahora quieren verme, porque acabo de comprar una mansión de 135 millones de pesos. Hace 6 años, mi vida se desmoronó por completo dentro de un pequeño apartamento en Querétaro, un lugar donde una vez creí que el amor familiar nunca cambiaría. Mi nombre es Sofía García, ahora tengo 25 años, una mujer que ha aprendido a levantarse después de la caída más dolorosa de su vida. En aquel entonces, yo era solo una joven soñadora. Pero todo se hizo añicos en el momento en que mis padres decidieron echarme de casa para complacer a mi hermana, simplemente porque no soportaba verme la cara. La estás incomodando todos los días, dijeron fríamente mientras me entregaban una maleta. Y las palabras de mi hermana todavía resuenan en mi mente, no la quiero aquí. Esas palabras se sintieron como un cuchillo que atravesaba todo lo que creía sobre la familia. Me fui sin nada más que algo de ropa y una ardiente determinación de demostrar que se equivocaban al abandonarme. El tiempo pasó y todo cambió. Hoy, vivo en Monterrey, Nuevo León, y soy la dueña de una mansión de 135 millones de pesos, el resultado de años de trabajo duro, noches en vela y una determinación implacable. Pero entonces, de la nada, mis padres llamaron. No para disculparse, no para hacer las paces. No, querían algo de mí. Se enteraron de la mansión, y de repente, volví a merecer su atención. En cada palabra que decían, la presencia de mi hermana todavía persistía, sus celos y egoísmos seguían moviendo los hilos como antes. Ahora dicen que vienen a Monterrey, esperando obtener una parte de lo que construí con mis propias manos. Pero de lo que no se dan cuenta es de que ya no soy la chica débil que una vez desecharon. Antes de continuar, comenta abajo la hora y el lugar desde donde estás viendo esto. Realmente quiero ver hasta dónde ha llegado mi historia. Al crecer en Querétaro, nuestra familia parecía muy unida para los de afuera. Pero dentro de nuestro modesto apartamento, siempre vivía la sombra de mi hermana. A mis 20 y pocos años, la veía brillar. Su agudo ingenio y su apariencia llamativa conquistaban a todos, desde vecinos hasta profesores. Ella era la que no podía hacer nada mal, mientras yo me esforzaba por seguirle el paso, con mis esfuerzos apenas notados. Al principio no me importaba. La admiraba, esperando que algún día fuéramos iguales. Luego todo cambió. Mi hermana, a mediados de sus 20, se precipitó a un matrimonio que se derrumbó en menos de 5 meses. Regresó a casa de nuestros padres, su maleta golpeando el suelo como una declaración de derrota. El ambiente en nuestra casa cambió. No era la misma persona que se fue de luna de miel con estrellas en los ojos. En cambio, me hablaba bruscamente por las cosas más pequeñas, mis platos en el fregadero, mi risa durante la cena, incluso la forma en que caminaba por la sala de estar. Siempre estás en medio, decía, su voz lo suficientemente afilada como para cortar. No le di importancia, pensando que solo necesitaba tiempo para sanar. Pero Valeria, así es como empecé a llamarla después de su regreso, no se detuvo. Acaparaba a mi papá y a mi mamá en la mesa de la cocina, susurrando quejas sobre cómo mi presencia hacía que la casa se sintiera tensa. Oía su voz, baja e insistente, pintándome como el problema. Una noche, me señaló durante la cena y dijo, ¿por qué tiene que estar aquí todo el tiempo? Se me encogió el estómago. Busqué el apoyo de mi papá y mi mamá, pero su silencio dolió más que sus palabras. Asintieron, sus ojos evitando los míos como si me hubiera vuelto invisible. No fue solo un momento. Los ataques de Valeria se volvieron implacables. Ponía los ojos en blanco cuando hablaba, descartaba mis ideas y se burlaba de mis intentos de contribuir a las discusiones familiares. Una vez, sugerí que planeáramos una salida de fin de semana para aliviar la tensión. Valeria se burló. Nadie quiere tus planes. Mi papá murmuró algo sobre mantener la paz mientras mi mamá se ocupaba de los platos, fingiendo no oír. Me sentía como una invitada en mi propia casa, mi voz encogiéndose con cada golpe. Su favoritismo era sofocante. Mi papá elogiaba los viejos trofeos de secundaria de Valeria, desempolvándolos como reliquias, mientras mis recientes calificaciones universitarias pasaban desapercibidas. Mi mamá pasaba horas escuchando a Valeria desahogarse sobre su exmarido. Pero cuando yo intentaba compartir mi día, me interrumpía con un «ahora no». Empecé a comer sola en mi habitación, con la esperanza de evitar el fuego cruzado.
Pero las quejas de Valeria me seguían. Siempre está de mal humor, les dijo una noche, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera a través de las delgadas paredes. Apreté los puños, preguntándome por qué no podían ver cómo ella lo tergiversaba todo. Intenté mantener unida a la familia. Me ofrecía ayudar con las tareas, me quedaba callada durante las discusiones, incluso me mordía la lengua cuando Valeria me gritaba delante de los invitados. Pero nada funcionó. La distancia entre nosotros creció como una grieta en los cimientos de nuestro hogar. Me quedaba despierta por la noche repasando sus palabras, sintiendo el peso de su indiferencia. No lo sabía entonces, pero esos momentos estaban construyendo algo más grande, algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando tenía 20 y pocos años, mi mundo se puso patas arriba. Había estado trabajando hasta tarde en la idea de una aplicación tecnológica, una herramienta de programación para pequeñas empresas en la que puse todo mi corazón. Emocionada, la compartí con mi familia una noche en la cena, esperando sus comentarios. Expuse mis bocetos, explicando cómo podría optimizar las reservas y los pagos. Mi papá asintió vagamente. Mi mamá sonrió, pero Valeria simplemente se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. No le di mucha importancia entonces, asumiendo que simplemente estaba en uno de sus humores. Días después, me topé con una publicación en un grupo de negocios en línea, mi idea de aplicación, las características exactas, el mismo flujo de trabajo se presentaba como la creación de otra persona. La autora era Valeria. Había tomado mis notas, mis palabras, y las había reclamado como propias, presumiendo de su proyecto innovador ante extraños en Internet. Me hirvió la sangre. La confronté esa noche en la sala de estar, sosteniendo mi teléfono con la evidencia. Esto es mío, Valeria, dije, con la voz temblorosa. Lo robaste. Detén esto ahora. Ni siquiera parpadeó. Solo estás celosa, espetó, sus labios curvándose en una sonrisa de suficiencia. Siempre has estado celosa de mí. Me quedé allí, atónita, esperando que mi papá o mi mamá dijeran algo. No lo hicieron. Mi mamá desvió la mirada, jugueteando con una servilleta, mientras mi papá murmuraba, no hagamos una escena. Valeria no se detuvo ahí. Fue a más, convirtiendo cada conversación en una oportunidad para hundirme. Su presencia nos está hundiendo a todos, les dijo a mis padres una noche, con la voz lo suficientemente alta como para resonar por todo el apartamento. No soporto ver su cara todos los días. Me incomoda. Traté de defenderme, explicando cómo había trabajado durante meses en esa aplicación, cómo era mi sueño. Pero Valeria me interrumpió, poniendo los ojos en blanco. A nadie le importa tu proyectito, dijo. Mis padres se sentaron en silencio, sus rostros inexpresivos, como si yo no hubiera hablado. Sentí que se me oprimía el pecho, el peso de su desdén aplastándome. La cosa empeoró. Valeria empezó a presionar para que me fuera. Una noche, acorraló a mi papá y a mi mamá en la cocina, su voz baja pero cortante. Está causando demasiada tensión, dijo. Si se queda, no puedo soportarlo. Lo oí desde el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Esperé a que mis padres se opusieran, que le dijeran que estaba siendo injusta. En cambio, mi mamá suspiró y dijo, solo queremos paz. Mi papá asintió, evitando mi mirada cuando entré en la habitación. Les supliqué, con la voz quebrada. Este también es mi hogar, dije. ¿Por qué dejáis que haga esto? Valeria sonrió de nuevo, cruzando los brazos como si ya hubiera ganado. El golpe final llegó una semana más tarde. Mi papá me llamó a la sala de estar, su tono plano. Tienes que irte, dijo, entregándome una maleta. Es lo mejor. Mi mamá estaba a su lado, con los ojos fijos en el suelo. No podemos seguir peleando así, añadió. Valeria estaba en la esquina, observando, su expresión de suficiencia. No me dieron opción, ni discusión, solo unas pocas bolsas para mi ropa y un plazo para estar fuera por la mañana. Les rogué que lo reconsideraran, mi voz quebrándose mientras preguntaba por qué la creían a ella antes que a mí. No respondieron. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Empaqué lo que pude, mis manos temblando mientras metía camisas y cuadernos en las bolsas. La idea de la aplicación, mis meses de trabajo,
se sentían como cenizas, ahora robadas y tergiversadas por Valeria. Al salir por la puerta, me volví una última vez, esperando un destello de arrepentimiento en sus ojos. No hubo ninguno. La traición me quemaba por dentro, pero también lo hacía una chispa de desafío. No iba a dejar que me rompieran. Les demostraría de lo que era capaz, sin importar cuánto tiempo me llevara. Con solo una mochila, dejé Querétaro y nunca miré atrás. Esos primeros días fueron un borrón de dolor e incertidumbre. Aterricé en el apartamento de mi mejor amiga, Daniela Solís, en Querétaro, quedándome en su sofá con mis pocas pertenencias. Daniela se sentó conmigo durante noches de insomnio, escuchando mientras desahogaba mi dolor por la traición de mi familia. «Eres más fuerte que esto», me dijo, con voz firme. «Ellos no pueden definirte». Sus palabras fueron un salvavidas, sacándome de la desesperación. Me ayudó a empacar mis cosas y a planificar mis siguientes pasos, recordándome que no estaba sola. Pero sabía que no podía quedarme mucho tiempo. Querétaro albergaba demasiados fantasmas. Una semana después, me mudé a Puebla para vivir con mi tío, Arturo. Me recibió como a una hija, abriendo su casa sin dudarlo. «Este es tu nuevo comienzo», dijo, entregándome una llave de su habitación de invitados. Su amabilidad me dio una base para reconstruir. Me matriculé en un colegio comunitario ese otoño, sumergiéndome en la informática con un hambre de demostrar mi valía. Mi primer año fue agotador, equilibrando clases, trabajos a tiempo parcial y el peso de empezar de nuevo. Pasaba las noches estudiando código, decidida a convertir mis ideas en algo real. Mi tío Arturo me animaba, preparándome la cena cuando estaba demasiado cansada para comer, diciéndome que tenía una chispa que él siempre había visto. Ese primer año, me dediqué en cuerpo y alma a mis estudios. Saqué las mejores notas en mis cursos de programación, ganándome los elogios de profesores que vieron mi empuje. Empecé a esbozar una nueva aplicación, una que se basaba en la idea que Valeria había robado pero la mejoraba, más intuitiva, más potente. Era una plataforma de programación para autónomos, con funciones para rastrear pagos y comentarios de clientes. Trabajaba en la biblioteca de la universidad hasta el cierre, la pantalla de mi portátil brillando con líneas de código. Al final de ese año, tenía un prototipo funcional, tosco pero prometedor. Durante los siguientes 4 años, lo di todo por esa aplicación. Me transferí a una universidad en Puebla, especializándome en tecnología de la información. Mis días eran un ciclo de clases, programación y presentación de mi idea a empresarios locales. Me enfrenté a rechazo tras rechazo. Los inversores calificaron mi aplicación como demasiado de nicho o dudaron de mi experiencia. Pero seguí refinándola, añadiendo funciones como recordatorios automáticos e integración de pagos seguros. Mi tío Arturo fue mi roca, leyendo mis presentaciones de proyectos y ofreciéndome consejos. «Sigue adelante», decía cuando dudaba de mí misma. Poco a poco, mi arduo trabajo dio sus frutos. Un pequeño inversor se arriesgó conmigo en mi tercer año, dándome lo suficiente para contratar a un desarrollador y lanzar una versión beta. A los usuarios les encantó, y la noticia se extendió. Para el 5.º año, mi aplicación estaba ganando popularidad. Autónomos de todo el estado la usaban, y la expandí para gestionar equipos más grandes. Me gradué con honores, pero no me detuve ahí. Fundé una empresa emergente, invirtiendo mis ahorros en mercadotecnia y contratando a un pequeño equipo. Trabajábamos en una oficina estrecha, impulsados por café y ambición. La base de usuarios de la aplicación creció a miles, luego a decenas de miles. Los ingresos subieron y conseguí un inversor importante que vio su potencial. Para el 6.º año, mi empresa prosperaba, generando lo suficiente para hacer un movimiento audaz. Compré una mansión de 135 millones de pesos en Monterrey, una casa elegante y moderna que parecía un sueño. Era la prueba de todo lo que había construido desde la nada. La noticia de mi éxito no pasó desapercibida. Mi tía Patricia, que siempre había sido amable pero distante, se enteró de mi mansión a través de un amigo en común en Querétaro. Me llamó una noche, su voz cálida y llena de orgullo. «¿Hiciste esto por tu cuenta?», dijo, maravillada. Le conté mi viaje, desde aquellos días oscuros en el sofá de Daniela hasta las largas noches programando en Puebla. Mi tía Patricia prometió visitarme, pero supe que compartiría la noticia con mi familia. No me importó.
Quería que supieran lo que había logrado sin ellos. Había convertido mi dolor en poder, y nadie podía quitarme eso. Una mañana tranquila en Monterrey, mi teléfono sonó con un número de Querétaro. Me quedé helada, mirando la pantalla. Era mi mamá. Su voz llegó, empalagosamente dulce, felicitándome por mi éxito. Nos enteramos de tu mansión, dijo, su tono casi demasiado cálido. 135 millones de pesos. Eso es increíble. Esperé, intuyendo la trampa. Efectivamente, cambió de tema. Sabes, la tradición familiar significa que lo compartimos todo. Esa casa debería ser para todos nosotros. Apreté la mandíbula. ¿Compartir? ¿Después de que me echaran? Respiré hondo y dije, mamá, construí esto por mi cuenta. No tienes derecho a reclamarlo ahora. Su pausa fue pesada. Luego murmuró algo sobre la unidad familiar y colgó. Me quedé sentada, sus palabras resonando, reabriendo viejas heridas de Querétaro. No me sorprendió cuando apareció un correo electrónico de mi papá al día siguiente. Sus palabras eran formales, casi exigentes. Vamos a Monterrey, escribió. Necesitamos discutir esto en persona. ¿Es lo justo? Lo leí 2 veces, con el pulso acelerado. ¿Discutir? No me habían hablado en años, no desde que me entregaron una maleta y me dijeron que me fuera. Ahora querían un trozo de mi vida porque había logrado algo por mí misma. El atrevimiento me quemaba. Quería ignorarlo, borrar el correo electrónico y seguir adelante. Pero una parte de mí necesitaba enfrentarlos, exponer la verdad que habían ignorado durante tanto tiempo. La ira recorrió mi cuerpo, pero no dejé que me dominara. Decidí reunirme con ellos, no por ellos, sino por mí. Necesitaba cerrar este capítulo, decir lo que había guardado todos esos años. Ya no era la chica asustada que habían despreciado. Había construido una empresa, un hogar, una vida sin ellos. Enfrentarlos sería mi manera de demostrarlo, no solo a ellos, sino a mí misma. Llamé a Arturo, mi tío, que había sido mi ancla desde Puebla. Le conté la llamada de mi mamá y el correo electrónico de mi papá. Escuchó en silencio y luego dijo, te has ganado cada parte de esto. No dejes que te quiten ni un centímetro. Sus palabras me tranquilizaron. Me recordó cómo había empezado sin nada, cómo había luchado para salir adelante a base de noches en vela y contratiempos. Mantente firme, me instó. No les debes nada. Asentí, aunque no podía verme. La fe de mi tío Arturo en mí era como una armadura, dándome la fuerza para prepararme para lo que venía. Sabía que Valeria también estaría allí. Ella siempre era la que movía los hilos, la que había puesto a mis padres en mi contra. Su solo nombre despertaba una mezcla de furia y resolución. Podía imaginarla entrando en mi mansión, sus ojos buscando algo que reclamar, tal como había reclamado mi idea de aplicación años atrás. Pero esta vez, no estaba indefensa. Pasé los siguientes días preparándome, repasando mentalmente lo que diría. Anoté puntos clave, cómo la habían elegido a ella por encima de mí, cómo había sobrevivido a su traición, cómo había construido todo a pesar de ellos. No iba a permitirles reescribir el pasado. Para cuando colgué con mi tío Arturo, mi decisión estaba tomada. Esta reunión no era sobre la reconciliación. Se trataba de defender la vida que había creado. No sabía exactamente qué dirían o cómo intentarían justificarse, pero estaba lista. Verían a la mujer en la que me había convertido y aprenderían que ya no tenían lugar en mi mundo. Una semana después, un coche se detuvo frente a mi mansión de Monterrey. Mi papá, mi mamá y Valeria salieron, sus rostros una mezcla de sonrisas forzadas y sentimiento de merecimiento. Entraron por la puerta principal como si fueran los dueños del lugar, los ojos de mi papá examinando los techos altos, mi mamá aferrando su bolso, y Valeria detrás con una inclinación de barbilla llena de suficiencia. Me quedé en el vestíbulo, con mi tío Arturo a mi lado, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución firme. No me saludaron, no preguntaron cómo estaba. Simplemente se lanzaron a su agenda. Mi mamá habló primero, su voz melosa pero afilada. Esta casa es impresionante, dijo, haciendo un gesto a su alrededor. Pero nos lo debes, ¿sabes? Te criamos, te dimos todo. Es justo que compartamos esto.
Apreté los puños, sus palabras cortándome. ¿Deberles algo? ¿Después de que se pusieran del lado de Valeria y me echaran? Negué con la cabeza, manteniendo la voz firme. No me disteis nada más que una maleta y un plazo, dije. Esto es mío. La sonrisa de mi mamá vaciló, pero insistió, diciendo que la familia significaba dividirlo todo por igual. Ya había tenido suficiente. Di un paso adelante, mirando directamente a Valeria. Hablemos de lo que hiciste, dije, mi voz cortando la tensión. Robaste mi idea de aplicación, la publicaste en línea como si fuera tuya, y luego los convenciste para que me echaran porque era incómodo tenerme cerca. El rostro de Valeria se contrajo, pero continué. Los manipulaste, los pusiste en mi contra, y ellos se creyeron cada mentira. Mi papá se movió incómodo, sus ojos mirando a mi mamá, que desvió la mirada. Valeria abrió la boca, pero no había terminado. Antes de la reunión, mi tía Patricia me había enviado capturas de pantalla de ese grupo de negocios en línea. Mostraban las publicaciones de Valeria reclamando mi idea de aplicación como suya y mensajes donde hablaba pestes de mí, llamándome perezosa y celosa para justificar sus acciones. Levanté mi teléfono, mostrando la evidencia a mis padres. Aquí está la verdad, dije, desplazándome por los mensajes. Mintió sobre mí a extraños, y vosotros lo creísteis sin pensarlo 2 veces. El rostro de mi madre palideció y la mandíbula de mi padre se tensó, pero no dijeron nada. El silencio fue ensordecedor. Mi tío Arturo intervino, su voz tranquila pero firme. No tenéis derecho a estar aquí, les dijo, con los ojos fijos en mi papá. Ella construyó esta vida sin vosotros. Es hora de que os vayáis. Su apoyo me ancló, recordándome que no estaba sola. Mi papá intentó interrumpir, murmurando algo sobre la lealtad familiar, pero mi tío Arturo lo cortó. ¿Lealtad? Elegisteis a Valeria por encima de ella, dijo, señalándome. No podéis entrar ahora y exigir nada. Valeria finalmente habló, su voz estridente. Estás exagerando, dijo, echándose el pelo hacia atrás. No robé nada. Siempre fuiste dramática, inventando cosas para llamar la atención. La miré, incrédula. Incluso ahora, con la prueba en mis manos, no lo admitiría. Respiré hondo, mi voz firme como el acero. Ya no sois mi familia, dije, mirándolos a los 3. Perdisteis ese derecho cuando me echasteis. Fuera de mi casa. La sonrisa de suficiencia de Valeria desapareció, y mis padres intercambiaron miradas incómodas, pero me mantuve firme, señalando la puerta. Días después de la confrontación, mi tía Patricia me envió un mensaje de texto desde Querétaro. Su mensaje fue breve pero urgente. Valeria estaba difundiendo mentiras, diciéndole a todo el mundo que yo era egoísta por negarme a compartir mi riqueza con la familia. Había estado hablando con parientes, pintándome como fría y desagradecida, afirmando que les había dado la espalda por dinero. Se me revolvió el estómago al leer esas palabras. Incluso después de todo, Valeria seguía tergiversando la narrativa para hacerse la víctima. No me sorprendió, pero el dolor de su traición me caló hondo. Mi tía Patricia me llamó esa noche, su voz cargada de duda. Escuché la versión de Valeria, dijo, pero algo no cuadra. Dime qué pasó realmente. Respiré hondo, agradecida por su disposición a escuchar. Le conté toda la historia, cómo Valeria robó mi idea de aplicación años atrás, la publicó en línea como si fuera suya y convenció a mis padres de que me echaran cuando la desenmascaré. Le conté a mi tía sobre los años de favoritismo, cómo mi mamá y mi papá siempre se ponían del lado de Valeria, y cómo me descartaron sin pensarlo 2 veces. Mi tía Patricia escuchó en silencio, sus suspiros ocasionales me decían que estaba armando el rompecabezas. Le envié las capturas de pantalla que había compartido antes, las del grupo de negocios en línea donde Valeria había reclamado mi trabajo y manchado mi nombre. Esto no es solo por la casa, le dije. Se trata de años de mentiras y manipulación. Mi tía Patricia prometió llegar al fondo del asunto. Sonaba enfadada, no conmigo, sino con la familia en la que había confiado para decir la verdad. Colgué, sintiéndome más ligera, como si finalmente hubiera entregado la carga a alguien a quien le importaba. Mi tía Patricia no perdió el tiempo. Reenvió esas capturas de pantalla a nuestra familia extendida,
junto con un mensaje detallado explicando cómo Valeria había mentido sobre mí y cómo mis padres lo habían permitido. Incluyó las antiguas publicaciones de Valeria, donde me había llamado perezosa y celosa para justificar el robo de mi idea. La evidencia era innegable. Los parientes que una vez habían creído las historias de Valeria comenzaron a contactar a mi tía, conmocionados y disculpándose. Compartieron su mensaje, y pronto la verdad circuló, exponiendo el engaño de Valeria y la complicidad de mis padres. Mi mamá y mi papá intentaron defenderse, alegando que habían actuado en el mejor interés de la familia, pero sus palabras no tuvieron peso frente a la prueba. Las consecuencias fueron rápidas. Los miembros de la familia le dieron la espalda a Valeria, a mi mamá y a mi papá. Los primos dejaron de seguirlos en las redes sociales. Las tías dejaron de invitarlos a reuniones, e incluso los amigos cercanos se distanciaron. La reputación de mi papá, una vez sostenida por sus encantadoras historias, se derrumbó. Mi mamá, que siempre se había apoyado en su imagen de madre cariñosa, se enfrentó a susurros de negligencia. Valeria, la más ruidosa de todos, se convirtió en una paria, sus mentiras desmoronándose frente a todos los que una vez la admiraron. No me regodeé, pero sentí una tranquila satisfacción al saber que la verdad finalmente los había alcanzado. Luego Daniela me envió un mensaje de texto, su mensaje fue una sorpresa. Había oído por amigos en común en Querétaro que Valeria había estado hablando mal de mí a sus espaldas años atrás. Mucho antes de la confrontación, le dijo a todo el mundo que eras inestable, que causabas todo el drama familiar, escribió Daniela. No sabía lo grave que era en ese entonces. Sus palabras añadieron otra capa a la traición de Valeria, confirmando que había estado trabajando en mi contra, incluso en círculos que yo creía seguros. Le agradecí a Daniela por hacérmelo saber, sintiendo una mezcla de ira y vindicación. La verdad estaba a la vista, y estaba remodelando todo. Meses después, me encontraba en mi casa de Monterrey, finalmente en paz. Había cortado todo contacto con mi papá, mi mamá y Valeria. Sus números estaban bloqueados, sus correos electrónicos filtrados a la carpeta de correo no deseado. No los odiaba, pero ya no necesitaba su presencia en mi vida. El peso de su traición se había levantado, reemplazado por una claridad que venía de elegirme a mí misma. No les debía explicaciones ni segundas oportunidades, no después de todo lo que habían hecho. Mi enfoque se centró en mi nueva vida en Monterrey. Mi empresa prosperaba, con nuevas funciones para la aplicación en desarrollo y un equipo en crecimiento que se sentía como una familia. Pasaba las noches haciendo contactos con empresarios locales, construyendo conexiones genuinas, no manchadas por heridas pasadas. Me uní a un programa de mentoría, guiando a jóvenes programadores que me recordaban a mi yo más joven, llena de sueños pero sin apoyo. Cada paso adelante se sentía como una victoria, no solo para mí, sino para la persona en la que había luchado por convertirme. Mi tío Arturo se convirtió en mi roca, visitándome a menudo desde Puebla. Aparecía con su risa cálida, trayendo historias y consejos que me mantenían con los pies en la tierra. Has construido algo real, me dijo durante una visita, sus ojos brillando de orgullo. Nadie puede quitarte eso. Sus palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que la familia no es solo sangre. Son las personas que están ahí cuando más las necesitas. Nos sentábamos a tomar café, hablando de mis planes para la empresa o de sus últimas aventuras, y sentí un sentido de pertenencia que nunca había tenido con mis padres. A través de mi tía Patricia, me enteré de las consecuencias en Querétaro. Valeria trabajaba en un empleo de baja remuneración en el comercio minorista, su círculo social reducido a casi nada. Sus mentiras la habían alcanzado, y los parientes que una vez la admiraron ahora mantenían su distancia. Mi mamá y mi papá, luchando con deudas que habían ocultado durante años, vendieron su casa para mantenerse a flote. Se mudaron a un pequeño apartamento, viviendo en silencio, sus reputaciones empañadas por la verdad que mi tía había compartido. No les deseaba ningún mal, pero tampoco sentía culpa. Sus decisiones los habían llevado allí, al igual que las mías me habían llevado a Monterrey. Mirando hacia atrás, aprendí que el respeto propio y la resiliencia importan más que los lazos de sangre. La familia no se define por quién comparte tu nombre, son las personas que te respetan, que te levantan en lugar de derribarte. Había pasado años buscando la aprobación de aquellos que nunca la darían, pero encontré la fuerza al alejarme. Mi tío Arturo,
Mi tía Patricia y los amigos que hice en Monterrey eran mi verdadera familia, los que vieron mi valor cuando otros no lo hicieron. Esa lección moldeó todo, cómo dirigía mi empresa, cómo elegía mis relaciones, cómo vivía mi vida. A todos los que escuchan mi historia, gracias por estar aquí. He compartido esto no solo para relatar lo que sucedió, sino para demostrar que se puede superar la traición y construir algo extraordinario. ¿Qué opináis de mi viaje? ¿Habéis enfrentado desafíos similares o encontrado vuestra propia fuerza en tiempos difíciles? Compartid vuestros pensamientos abajo. Me encantaría leerlos. Vuestras historias importan, y podrían inspirar a alguien más. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.